Reporte 100. Le agradezco al periodista Nick Phillips que esté con nosotros esta mañana. Nick, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Sí, ¿qué es lo que pasa con Ramón Alberto Fuentes, Nick? Bueno, como estás comentando tú, pues aquí en esta frontera es mejor conocido como Beto Fuentes y pues él tiene, a lo largo de su trayectoria, ha ocupado varios puestos aquí en esta frontera, tanto en Sonora como en Arizona. Pero en este caso legal, pues todo empieza en el año 2017, ¿no? En ese año, las autoridades en la frontera vinculan a Fuentes a un par de intentos de tráfico de drogas. Primero descubren cocaína en el vehículo de otra persona, pero luego se vincula a Fuentes con ese caso a través de mensajes en WhatsApp. Luego, unos meses después, Fuentes está cruzando la frontera con su propio carro y resulta que en la cajuela traía unas cubetas llenas de cemento y ahí mismo también había heroína. Y el año siguiente, 2018, le levantan cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas y como acabas de comentar, en enero de 2020, él firma un convenio declarándose culpable. Y en realidad eso fue el último paso importante en el caso. A partir de ahí solamente se ha postergado varias veces la fecha en la que él va a recibir formalmente su sentencia, ¿no? La condena. Entonces ahí queda. La última vez que se postergó fue el mes pasado y ahora está programado esa audiencia para la condena para el 15 de junio. Y eso es apenas 9 días después de las elecciones. Sí, él es candidato ya, síndico municipal por el Partido del Trabajo al Ayuntamiento de Nogales. Bueno, se supone que sí. Sí. La semana pasada, por medios locales y por Facebook, el partido difundió su planilla y todavía está por confirmar con el Instituto Electoral Estatal. Y yo, haciendo la investigación para esta nota, traté de contactarlos y pues preguntarles bien qué tipo de revisión hacen y todavía no me han contestado pues con todo detalle. Entonces Sí. no te puedo decir bien si ya está confirmada su candidatura en ese sentido. Sí, ahora Nick Phillips, ¿cuál es la situación legal de esta persona en Estados Unidos? ¿En qué él admite su culpa en enero de 2020 por tráfico de drogas en los Estados Unidos y está a la espera de sentencia? Pero ¿cuál es su situación legal? En realidad, ya se declaró culpable, ya firmó lo que es un convenio y eso significa que está aceptando su culpabilidad pues por los hechos ocurridos Sí. con esos intentos de tráfico y por lo pronto nada más es cuestión de esperar que le entreguen su condena, ¿no? Hasta ahorita está programado para el 15 de junio. Pero como les comento, ya la han pospuesto en 7 ocasiones distintas. Entonces, la verdad es que no se sabe si esta realmente sería la final. Entonces, en términos a la disposición legal de su caso, es un poquito impredecible. Sí. ¿Por qué él está en libertad y está aquí en el lado mexicano? Si tiene un proceso en los Estados Unidos por un asunto en el que se declara responsable, en el que se declaró culpable en enero de 2020. Ajá, sí, eso sí es algo que el mismo Fuentes pues está utilizando como argumento, ¿no? Sí. En realidad, el hecho que él puede viajar entre los dos países tiene una explicación muy simple y es lo siguiente, ¿ok? En 2018 le levantan los cargos, en agosto de 2018. Lo arrestan, lo llevan ante la corte y para presentarle los cargos y luego lo dejan suelto, lo dejan salir, pero bajo ciertas condiciones. Entre esas condiciones es que él no puede salir del estado de Arizona, mucho menos de Estados Unidos, y en ese momento le toman el pasaporte. Luego sigue abierto el caso, hay distintas audiencias para los próximos pasos, y luego unos meses después, en febrero de 2019, el abogado de Fuentes pide ante la jueza, en este caso, que la jueza le dé permiso a Fuentes para salir del país. Y el abogado justifica este pedido diciendo que Fuentes tiene ciertos negocios en México y por eso quiere poder cruzar. Y se puede ver en los documentos que en ese momento los fiscales estadounidenses no se manifestaron en contra del pedido,
Entonces, ¿qué pasa? La jueza se lo da y le regresan el pasaporte, y a partir de ese momento, febrero de 2019, ya tiene su documento y tiene permiso oficial para viajar entre los dos países. Sí, en enero del 2020 entonces se declara culpable luego de que recibió este pasaporte para poder estar viajando entre ambos países. Pero, ¿qué va a pasar si la Corte lo declara culpable? ¿Qué procede si está en territorio mexicano? Pues de tonto se va a ir al vecino país para que lo arresten. Sí, o sea, pero una cosita es que en realidad no es cuestión de que la Corte le declare culpable, porque el mismo Fuentes ya se declaró culpable firmando este convenio. Sí. Pero sí, yo la semana pasada, yo entrevisté a Fuentes, tomamos un café aquí en McDonald's en Nogales, Arizona, y yo le pregunté si él tenía miedo de quizás ganar las elecciones, subirse a este cargo y luego ser condenado unos pocos días después de su elección. Y pues él me contestó que no. Y entonces, la verdad es que uno no puede saber bien precisamente lo que va a pasar con este caso. Sí, es decir, las elecciones son el 6 de junio, supongamos que gana la elección esta planilla que encabeza Leticia Calderón, que es diputada, ¿no? Diputada de Morena. Sí, es diputada para el 5º distrito electoral, que es Nogales Norte. Exacto, es diputada local y candidata del PT a la alcaldía de Nogales, y supongamos que ganan la presidencia municipal, la sentencia, o más bien sentencia es, ¿verdad? La sentencia llegaría en el mismo mes de junio, y entonces pueden sentenciarlo culpable, y la sentencia, una de las posibilidades es que le sentencien cárcel. Sí, parece que lo más probable es que le da varios años en la cárcel. Como tú estabas comentando, dice en ese acuerdo que él firmó que la sentencia mínima para cada uno de los dos cargos es 10 años de prisión. Sí. Pero también hay algunas otras declaraciones en ese convenio que sugieren que la condena podría llegar a ser menor a eso. Entonces, no te puedo asegurar que van a ser 10 años mínimo lo que le dan, pero sí me parece poco probable que no tenga años en la cárcel. Sí, y entonces pues vendría un proceso entre ambos países donde seguramente solicitarían su extradición a Estados Unidos para compurgar esa pena por parte de la justicia norteamericana. Este reportaje, Nick Phillips, ¿dónde lo podemos leer? Es un reportaje amplio sobre este caso que ocurre en la política de Nogales, en la política de Sonora. ¿Dónde lo podemos leer, Nick? Sí, pues nuestro periódico, estamos en línea en www.nogalesinternational.com. Sí, ahí podemos encontrar el reportaje que visibiliza lo endeble que hay en México para autorizar candidaturas, porque si bien se investiga si hay antecedentes penales en este país, no se investiga si hay antecedentes penales en otros países del mundo para ser aspirante o para ser candidato a un puesto de elección popular. Nick Phillips, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto. Reporte 100.